El Instituto de Enseñanza Secundaria Clara del Rey es uno de los centros que mantiene un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para acometer el proyecto de formación profesional dual. Este modelo formativo se caracteriza porque se desarrolla de forma conjunta entre las empresas y el centro educativo. Los alumnos participan en el programa de forma voluntaria y las empresas seleccionan y becan a los alumnos. El resultado es que los estudiantes son acogidos por las empresas donde aprenden haciendo en un entorno productivo real, lo que les permitirá en un futuro mejorar su cualificación y aumentar sus expectativas de inserción laboral. En este primer tramo de Sin Distancias nos acompaña un habitual colaborador de nuestro espacio, Pablo Ruiz Pérez, profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED. Con él, dos invitados, miembros del equipo directivo del Instituto Clara del Rey. Profesor Ruiz Pérez, bienvenido. Muchas gracias, Ana. Como mencionas, hoy vamos a hablar de la FP. Una de las formas de acceso a los estudios universitarios es a través precisamente de los estudios de formación profesional de grado superior. Los alumnos de estos estudios de FP de grado superior pues tienen acceso directo a todos los estudios universitarios de grado o incluso acceso preferente a determinadas ramas del conocimiento. Además, desde un Real Decreto publicado en el año 2011, se garantiza el reconocimiento de un número mínimo de créditos ECTS cuando el alumno que se matricula en un grado universitario ha cursado estudios de formación profesional de grado superior relacionados con el grado en concreto en el que se está matriculando. Por ejemplo, ya que estamos en la Escuela de Informática. En los dos grados existentes actualmente en la escuela, que es tanto el grado en Ingeniería Informática como el grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información, actualmente se convalidan 30 créditos ECTS a los alumnos que hayan cursado cualquiera de los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Informática y Comunicaciones. Y luego también, dependiendo pues, del ciclo formativo concreto que haga el alumno y del grado en el que se matricule, pues bueno, la convalidación se concreta en unas asignaturas y otras y se complementa siempre con créditos de asignaturas optativas. Esos 30 créditos pues equivalen a medio curso de los 4 de los que constan los 2 grados de la Escuela de Informática de la UNED. O sea que es las ventajas que tiene el alumno que proviene de ese origen, de la FP de grado superior. Aunque tengo delante la tabla concreta de estas convalidaciones, en el caso de la escuela, pues no vamos a aburrir aquí a los oyentes, simplemente comentar que están disponibles y se pueden consultar en la página web de la UNED. Y por esta forma de acceso a los estudios universitarios y por el origen de alguno de nuestros estudiantes, pues nos ha parecido conveniente hoy hablar precisamente de la formación profesional en este programa de radio, dado que es un camino de acceso de los estudios universitarios y que conviene, por tanto, que conozcamos mucho mejor. Y además vamos a hacer hincapié en una modalidad novedosa de cursar los estudios de FP, que es la llamada FP Dual. Para hablarnos de estos temas, hoy tenemos dos invitados. Por un lado tenemos a Mercedes Manzanares, que es directora del Instituto Clara del Rey de Madrid. Hola. ¿Qué hay? Buenas. Buenas. Y Amadeo Mora, que Hola. es jefe de estudios adjunto de ese instituto. Entonces, yo, si quieres, Mercedes, podemos empezar con que nos cuentes un poquito algo sobre el centro. Sobre el IES Clara del Rey. El IES Clara del Rey se encuentra en el Distrito Municipal de Chamartín. Estamos hablando de Madrid. De Madrid. Es un centro público, es un centro prestigioso, es un centro ya muy conocido, es un centro de formación profesional específica en el que se imparten únicamente ciclos formativos de la familia de Administración y Finanzas, de Comercio y Marketing y de Informática y Comunicaciones. Es un centro que tenemos la suerte de que está muy bien dotado, tenemos los medios que realmente casi no podemos pedir más, está bien dotado en todos los medios tecnológicos. Hombre, yo creo que no podemos decir eso, siempre hay que pedir más. Yo creo que realmente es que está muy dotado, tenemos todas las aulas muy dotadas en cuanto a equipamiento informático. Tenemos un profesorado muy comprometido. Y luego, por ser un centro de enseñanzas específicas de formación profesional, prácticamente todos nuestros alumnos son mayores de edad y eso hace que tengamos muy poca conflictividad con el alumnado. Por otra parte, al ser enseñanzas específicas, no son alumnos que vengan de un centro de primaria adscrito a nuestro centro, sino que vienen de toda la comunidad y entonces eso hace una diversidad del alumnado. Tenemos 2 turnos totalmente diferenciados y las enseñanzas están duplicadas en ambos turnos.
Y eso facilita que mucha gente o muchos trabajadores que quieren mejorar su formación, que quieren ampliar su formación, pues tienen acceso al turno vespertino. Y también eso pues facilita la convivencia en el centro. Es gente que aporta como alumnado. Por otra parte, tenemos la formación en centros de trabajo, la inserción laboral. Hasta ahora hemos tenido unos porcentajes muy altos de inserción laboral. Ahora, lógicamente, pues estamos sufriendo el contexto en el que estamos. Estamos sufriendo que las dificultades. Nuestros alumnos, lógicamente, pues tienen las mismas dificultades que el resto de los alumnos jóvenes de España. Esa inserción laboral venía dada porque en las enseñanzas presenciales, en los ciclos formativos, el 20% de las enseñanzas se dan en un módulo que son unas prácticas no laborales, que se llama formación en centros de trabajo, donde los chicos van a las empresas pues a desempeñar todo lo que han aprendido en el aula. La relación con las empresas es muy fluida. Hemos recibido ya en multitud de ocasiones el agradecimiento y el reconocimiento por parte de las empresas por la formación que tienen nuestros alumnos. Por eso pues hemos invitado hoy aquí a los dos al programa, tanto a la directora como al jefe de estudios, para que nos habléis de vuestro centro. Efectivamente, es un centro que solamente tiene enseñanzas de formación profesional y además sois pioneros en España en la implantación de la formación profesional dual. Entonces, dime. Realmente es que el IES Clave del Rey siempre ha sido un poco pionero en implantación de enseñanzas. Cuando nació por la década de los 90, nació ya con la idea de implantar o de experimentar, los módulos profesionales que luego se convirtieron en ciclos, que curiosamente en el argot de la sociedad siguen llamando módulos profesionales, pero realmente se experimentaron en Clara del Rey, nació ya con esa idea, y luego ya fueron transformados a ciclos, y ahora pues con la FP Dual. Entonces, Amadeo, hemos mencionado la FP Dual, sois pioneros en ella, ¿en qué consiste? Bueno, la FP Dual intenta ahondar todavía más en las relaciones empresa-instituto. La formación práctica, la formación teórica conjugada en un mismo proyecto. No partimos de una formación en centros de trabajo donde el alumno, su último periodo de formación, se desarrollaba en la empresa. Lo que se intenta en la formación profesional dual es que desde sus inicios del aprendizaje comparta ambos entornos, el formativo en el centro y su adecuación al entorno laboral. Ello permite además que la empresa se impregne de todo lo que tiene que ser el conocimiento que ese alumno tenga cuando realmente se incorpore como empleado. Y esa es la parte, digamos, que más aporta y que resulta una vía muy interesante, una vía alternativa muy interesante de la formación profesional. Como acaba de comentar Mercedes, ya existía el tema de la formación en centros de trabajo. Aquí, las famosos FCTs. Efectivamente. Aquí lo ¿Qué es lo que aporta esto nuevo? Aquí se intenta que cuando el alumno inmediatamente se sienta ya parte de una empresa, parte de su entorno laboral, y que además la empresa también lo tenga ya como un empleado que cuando finalice sus estudios y se intente que se quede en esa empresa contratado. Es un impulso realmente a la contratación, al mundo laboral, a que ahora mismo haya menos paro juvenil, que es muy alto, y ese es el intento que se está realizando. Es verdad que estamos en unas fases experimentales. Empezamos el año pasado con el primer ciclo formativo en formación dual en la especialidad de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y bueno, pues los resultados los estamos viendo, pero todavía no podemos evaluarlos perfectamente. Sí vemos el interés de muchas empresas, sobre todo de grandes grupos empresariales, por esta fórmula. Eso te quería comentar, ¿en qué condiciones va el alumno de FP a la empresa? Bueno, ¿en qué condiciones, incluso te podría decir, en qué condiciones iba antes con el sistema de formación de centros de trabajo y en qué condiciones va ahora en el sistema este novedoso del FP Dual? Comparar ambos sistemas tiene sus dificultades, sobre todo porque la FCT, la que siempre llamamos formación de centros de trabajo, pero para resumir FCT, lleva ya muchos años en marcha. Entonces, en sus primeros años hay que recordar que también fue difícil ese engranaje. De hecho, bueno, pues hubo empresas que al principio se incorporaron y tampoco estaban acordes a este sistema. Y eso va a ocurrir ahora también con este nuevo sistema. Pero la potencia, la importancia que tiene esta formación es precisamente que ya desde el inicio, es decir, la selección del alumno la realiza la propia empresa. ¿Eso qué implica? Pues que la empresa ya está metida en todo el sistema educativo desde el inicio de ese aprendizaje. Y
Y eso, digamos, que ya enraiza lo que es el mundo empresarial con el mundo educativo. Y creo que es la primera vez que realmente se plantea eso aquí en el entorno español, esa idea. Por supuesto, hay muchos elementos que limar, muchos aspectos a mejorar. En estos primeros años, en la primera año que se ha producido la formación, en formación dual, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que era un error de concepto el que el alumno, según se incorporara al centro, fuera ya la empresa. Ni siquiera manejaba ni tenía capacitación para manejar la propia terminología de conocimiento. Sin embargo, pues ya eso se ha depurado este año y han surgido otros aspectos que también estarán a depurar. También es verdad que ha habido un incremento masivo entre los 25 alumnos del año pasado a 100, casi 50 que hemos tenido este año. Entonces, todo eso ha incrementado, digamos, la complejidad de organización. Pero eso debe tener detrás una estructura administrativa muy, muy complicada, ¿no? Desde el propio centro del propio instituto. Vamos. Aquí, Pablo, estamos hablando de una cosa que se llaman recortes. Entonces, lo que se nos pide una vez más es eso de un apoyo, un trabajo, intentarlo. Esto es muy interesante para el futuro del país, para el futuro de estos chavales. O sea, que detrás mucho voluntarismo por parte del profesorado, ¿no? De hecho, creemos que es un buen proyecto, pero nos ha costado mucho ponerlo en marcha por esos recortes, porque no hemos tenido esas ayudas, sobre todo a nivel organizativo. Organizativo ha costado mucho porque han sido muchos grupos. Y ya que estamos con el tema económico, el alumno de FP que acude a una empresa, ¿en qué condiciones va? ¿Recibe alguna remuneración por acudir al centro de trabajo? Esa remuneración que la paga la empresa, la paga la administración, la paga el centro de formación profesional. Pues es muy buena pregunta. En el curso pasado, el primer proyecto de formación dual, la empresa pagaba a los alumnos una remuneración aproximadamente, estamos hablando de cifras aproximadas de unos 9.000 euros entre los 2 años, repartidos en función de los periodos en que el alumno pasa en la empresa. Y no recibía ninguna compensación económica por parte de la administración. En este curso se ha querido impulsar aún más esta relación empresa-instituto y entonces la administración va a compensar los gastos producidos a las empresas por un valor de unos 6.000 euros. 6.000 euros por alumno. 6.000 euros por alumno. Y a su vez la empresa pagará a cada alumno, en concepto de beca o de estancia en la empresa, 9.000 euros. Digamos que hay un pago real de unos 3.000 euros por alumno cada 2 años. Pero los 9.000 euros de la empresa, ¿se queda 6.000 la administración o van directamente al alumno? Los 9.000 van directamente al alumno. Al alumno. Ah, muy interesante entonces. 6.000 lo aporta la Consejería de Empleo y 3.000 la empresa. Y luego hay otro tema. Evidentemente, si el alumno se empieza a formar en empresas, va a acudir menos al centro, va a acudir menos al centro de formación profesional, al centro educativo. Eso acarreará algunos cambios en los centros. Por ejemplo, no será necesaria, pues a lo mejor la misma plantilla de personal docente. Por ejemplo, se me ocurre. Lógicamente, hay una reducción en el número de horas que se imparte desde el centro y eso conlleva una reducción. Es cierto que los centros donde se ha implantado, todos estos grupos han sido a mayores, es decir, se han añadido a los grupos presenciales, con lo cual en cada centro no ha habido una reducción de plantilla. Pero si se implantara esto de forma generalizada, cosa que dudamos bastante, si esto se implantara de forma generalizada, no cabría duda de que habría una reducción de plantillas. ¿Y tenéis noticias del anuncio que hizo el presidente del Gobierno en el pasado debate del Estado de la Nación, donde anunció una reducción de las cotizaciones sociales en las empresas para los menores de 30 años y eso va a beneficiar en algo al sistema de FP dual? Pues sinceramente no tenemos noticias. No, eso es sincero. No, todavía no está. Todavía cuando lo pongan en marcha, veremos. El sistema de formación profesional dual está importado de Alemania. Pero evidentemente el tejido industrial alemán supongo que no tiene nada que ver con el tejido industrial en España, donde gran parte del tejido industrial está formado por pequeñas y medianas empresas que no sé si son capaces de absorber este tipo de alumnos y darles formación, que es lo importante. No el alumno que acurra a la empresa, sino que el alumno se forme en la empresa. Es el famoso sistema de todos los aprendices de hace muchísimos años. A ver, nosotros creemos que la FP Dual es un proyecto bueno, pero hay que tener mucho cuidado de no copiarlo literalmente del sistema alemán. El sistema alemán, el engranaje, es un sistema donde la FP tiene una gran aceptación social, son grandes corporaciones industriales, la selección de las empresas allí las hacen a través de las cámaras de comercio, los instructores de las empresas tienen que pasar un curso de selección, cosa que aquí
no se da. Nosotros no tenemos ese compromiso social hoy por hoy, no lo tenemos todavía, no contamos con ello, y en nuestro país pues el 92 o 93% son pymes, y de ese 93 un 85% no tienen nada más que 2 o 3 trabajadores, con lo cual pues lógicamente no puede ser lo mismo. La selección de las empresas, creemos que no han participado la Cámara de Comercio, lo ha debido hacer la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación. Es decir, es bueno que se copie, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se copia. Y ya pasando al terreno concreto, como ya lleváis funcionando un tiempo, esa selección, ¿cómo se ha hecho en vuestro caso? ¿Con qué empresas en concreto habéis colaborado? ¿Qué tamaño tienen esas empresas? Las empresas han venido directamente atribuidas desde la Consejería de Educación. Entonces es la propia comunidad autónoma la que se ha dirigido a las empresas. Efectivamente. En el primer año hemos contado con 3 multinacionales americanas y una española. Microsoft, Avanade y HP, Hewlett Packard. Y después una multinacional española que su nombre no dice mucho, que es CED Worldwide, pero que a los que somos más antiguos en el mundo de la Internet nos recordamos aquel portal famoso de la Netro, que es de los pioneros de las redes sociales y que también ha participado. Y ese fue el primer año y todo en este sector informático. Este año se ha abierto a más especialidades. ¿Y qué han estado haciendo los alumnos en esas empresas? Pues básicamente en ese primer año de formación lo que han estado es recorriendo los diversos departamentos en los que han estado, depende de cada empresa también. Ha habido empresas que han hecho un recorrido más amplio por todo el escenario. ¿Han estado conociendo la empresa o han estado realizando algún trabajo productivo para la empresa? Bueno, productivo en un primer año, sinceramente creemos que no. Formativo, por supuesto, pero productivo que eso tenga valor añadido para la empresa, creemos que no en el primer año. Posiblemente en este segundo año ya sí, porque realmente ya el primer año se han sentado las bases de conocimiento suficientes para que se puedan integrar en un equipo y colaborar en él. Y así además lo deseamos. ¿Y qué grado de compromiso tiene el alumno con la empresa? Porque evidentemente yo soy empresario, incorporo una de estas personas, yo quiero saber el grado de compromiso, si puedo contar con este alumno, con esta persona. En este primer año tenían el compromiso horario, el compromiso horario en que estaban por la mañana unas 4 horas aproximadamente en la empresa y después venían 4 horas por la tarde al centro, en este primer año. En la segunda experiencia que estamos realizando, que ha arrancado este año, la situación cambia. Además cambia según ciclos formativos, según grupos empresariales que están introducidos, porque solamente hemos hablado de las empresas del primer año. Del segundo año ha entrado quizá el grupo más importante que ha entrado es el Grupo Santander. Han entrado empresas como Accenture, para los más avezados que conocen, Coritel. Han entrado empresas como Avanade, han entrado empresas como Fremap, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de grandes empresas españolas. Grandes grupos. Por eso además estamos muy animados a que realmente los alumnos finalmente van a encontrar acomodo en un porcentaje alto en estas empresas, además. Y entonces la situación es muy variopinta, incluso de calendarios de introducción en el centro, etcétera. Y sí creemos que en el segundo año van a poder aportar ese valor de interesante. De hecho, en todos los sistemas que se han planteado de distribución de horas entre el centro y la empresa, siempre se ha planteado que el periodo final estén en la empresa, para que sea más fácil su acomodo si finalmente son incorporados como empleados de ella. O sea, todavía no tenéis precedentes de alumnos que hayan ido a hacer prácticas a una empresa y al final hayan sido contratados. No ha dado tiempo. Eso lo sabremos en mayo, julio de este año. ¿Hay esperanzas de conseguirlo? Sí. Sinceramente sí. Hay interés de algunas empresas, ya han manifestado su interés por mantener sus alumnos. No, es que es un buen sistema. Hace poco en otro programa de esta serie de Taller Digital invitamos a un experto en sistemas SAP y comentaba que para incorporarse en ese mundillo de SAP la forma de hacerlo era mediante cursos de formación que daban empresas. Y lo que hacían las empresas que daban esos cursos de formación, ya que conocían al alumno, que lo tenían dentro, se quedaban con los mejores. Entonces este sistema de FP Dual puede ser algo parecido, una forma de captación de mano de obra, ¿no? Sí. Parecida. Sí, al final puede ser muy interesante para la empresa. La empresa de entrada va a conocer a sus futuros o posibles futuros trabajadores. Le evitas también ese proceso de selección, que también es costoso para muchas empresas. En este caso, va a disponer de esos futuros trabajadores durante 2 años y ya no va a tener que tener ese gasto que tiene que tener, o de tanto económico o de tiempo, y además con ese porcentaje de posible error. Tú puedes contratar a una persona y realmente luego pues que no resulte tan atractivo como pensabas. Sin embargo, aquí, como van a disponer de los alumnos durante 2 años, pues ese error, la verdad es que se evita.
También es muy interesante de cara a las empresas. Una pregunta rápida. ¿Este sistema FP Dual en grado medio o en grado superior? En grado superior. Solo en grado superior. De momento solamente en grado superior. No se lanzan al mundo del grado medio. El año pasado hubo un intento en la Comunidad de Madrid de implantar algo similar, ya que se llamaba FCT extendida. Pero sinceramente no sabemos muy bien los resultados que ha tenido ni cuál ha sido el grado de implantación. Posiblemente no se llevará a cabo. Que era una idea de que el primer año daban clase en el centro y un segundo año estaban en la empresa. Pero hoy se intentó aplicar en grado medio, pero no sabemos realmente cómo ha quedado eso. Nuestro centro no participaba en ese aspecto. Luego quería comentaros, ¿estáis convencidos que la formación que recibe al final el alumno es mejor que con el sistema anterior, en donde el alumno asistía más al centro educativo? Ese es el elemento realmente que hay que valorar, y eso es lo que hay que evaluar realmente. Es decir, hay un problema siempre en el sistema educativo, que somos tendentes a valorar contenidos en general. Y aquí cada vez se nos echa más en cara la necesidad de valorar competencias profesionales, capacidades profesionales. Y ese es el aspecto que al final habrá que valorar, efectivamente, si el resultado de la evaluación demuestra que este sistema ha involucrado realmente mejor al alumno que la formación profesional presencial. Nosotros creemos que quizá adolece de una cierta formación. Nos parece que hay que impartir algo más en el centro de lo que se imparte. Y entonces lo que hay que buscar, como en cualquier proyecto de este tipo, es el término medio, el punto de equilibrio que realmente permita que el alumno salga perfectamente formado y además haya tenido ese contacto. Ahora mismo, tal y conforme están diseñados, el 35% de la formación se dan en el centro, aproximadamente, y el 65% en la empresa. Entonces, creemos nosotros, pero también es verdad que tenemos que esperar a ver resultados, ¿no?, y analizar, pero creemos que habría que variar un poco esos porcentajes y dar más formación en el centro. No, sobre todo porque posiblemente la formación que se le dé en el centro sea más amplia, de amplio espectro. En cambio, la práctica en la empresa va a ser muy concentrada en algún aspecto muy concreto de la actividad laboral, supongo. E incluso por un asunto simplemente de estandarización. Es decir, que sepamos que todos los alumnos que salen de los centros de formación profesional en este país, todos tienen una base mínima asegurada por el sistema formativo. Y después cada empresa, por supuesto, tiene que profundizar en sus propias experiencias, en su propio núcleo laboral. Bueno, y ahora que estamos aquí en confianza, que ya tenéis tiempo de experiencia en este sistema, vamos a sincerarnos. ¿Cuáles son las pegas de ese sistema? Pues ya has contado alguna. Las pegas vienen ahora mismo sobre todo en esa coordinación compleja que os acabamos de contar. Es complicado. Las empresas, además, en esta primera fase, son desconocedoras de qué se están comprometiendo. A ellas se les ha dado un marco general, pero ese marco general, cuando se lleva realmente a poner en marcha, pues hay ciertas dudas. Es decir, pero yo como empresa tengo que formar al alumno. Pues sí, tienes que introducir una serie de experiencias que sean formativas. A lo mejor ya no es la formación reglada que nosotros realizamos, pero sí tienes que incluirlos en unos proyectos que acerquen y que toquen todos esos módulos profesionales que competen a ese título. Y en ese aspecto, pues yo creo que hay que educar a las empresas, lógicamente, y también a nosotros, en el sentido de que seamos capaces de consensuar esa formación y esa valoración del alumno, esa evaluación del alumno, poderla consensuar. Esa, digamos, es un punto a mejorar. Y después, bueno, pues todos los sistemas, por supuesto, de selección de alumnado, etcétera, etcétera. Hay un tema que comentó antes Mercedes, que era el formador en la empresa. Uh-huh. Por ahí podemos comentar algo. Es que este proyecto de lo que se trata es que ellos se comprometen a formarles. Pero claro, mandas a alguien a la empresa y ¿quién se encarga? El problema es que los currículos, el contenido en sí, pues los contenidos, hay una parte, del contenido total del currículum, el 35% está asignado al centro, pero ese 65% de contenido teórico, tanto teórico como práctico, está asignado a la empresa. Ahí tiene que haber alguien que se tiene que realmente comprometer. Es un poco lo que decía Amadeo. O sea, las empresas ahora mismo también es verdad que es como muy novedoso. O sea, el sistema del año anterior no tenían ese compromiso de formación o de formación teórica, pero en este proyecto sí. Entonces tenemos que ver realmente. También es un compromiso nuestro. Es un compromiso nuestro el tener que facilitarles o traducirles esos contenidos que están ahora mismo en un lenguaje académico al lenguaje laboral. Las empresas, nosotros les largas el currículum y tampoco saben cómo tienen que hacerles la formación. Bueno, pues yo creo que otro de los problemas también hay que valorarlo al final, la continuidad de las empresas. O sea
Creemos que es positivo, pero hay que... Entonces, desde aquí, estamos desde el mundo de la universidad, podemos quedar tranquilos que esos alumnos que nos vienen formados de formación profesional vienen con una excelente formación. Siempre es excelente la formación de los centros públicos de este país. Y con la FP Dual vendrán mejor formados. Por lo menos vendrán igual de formados. Por lo menos igual. Bueno, algo es algo. Luego, te quería comentar una curiosidad, porque antes al principio hablaba de la convalidación del alumno de FP que llega a la universidad, de convalidación de asignaturas. Esa convalidación existe a la inversa. O sea, un alumno con enseñanza universitaria sí, decide abandonar la enseñanza universitaria o una vez finalizada, por lo que sea, de incorporarse al mundo de la formación profesional. Pues sí, es un asunto muy interesante, porque ha habido muchos estudios de cómo convalidar estudios de formación profesional hacia la universidad. Y realmente hay un punto ahí flaco, porque un porcentaje importante de alumnos en los centros ha estado algún año en la universidad, cursando en la universidad, ha aprobado alguna asignatura. Es que te lo digo porque actualmente, como la situación laboral es la que es, no es de extrañar que ese flujo aumente. Sí, sí. Del alumno que hace un grado universitario y decide, pues una forma de incorporarme al mundo laboral va a ser reincorporarme al mundo a la enseñanza de FP, de formación profesional. Pues en este momento las convalidaciones automáticas no existen. Esas convalidaciones automáticas sí se producen, se pasa al Ministerio de Educación para que las realice y se producen, pero la convalidación automática no es efectiva. Y es una cuestión que tenemos que ver un mecanismo de ida y vuelta, un mecanismo que permita que no haya vías cerradas, que las vías las cojamos y podamos saltar de un sitio para otro. Y eso es algo que hay que profundizar y cuanto antes mejor. Pues sí, pues ya te digo que seguro que ese flujo en los próximos años se va a aumentar. Pues nada, yo creo que con esto acabamos. Muchísimas gracias por vuestra visita, tanto a Amadeo como a Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Miembros de la Junta Directiva del Instituto Clara del Rey de Madrid, pioneros en la FP Dual y la FP en general, como decías tú al principio. Sí. Venga, muchísimas gracias. Gracias. En España hay casi 2.000 estudiantes de la Dual con 500 empresas participantes. El Instituto Clara del Rey ha sido pionero en la implantación de la formación profesional dual que, como hemos podido escuchar, permite que el alumno desarrolle su formación dentro de la empresa y el centro educativo conjuntamente. Esto conllevaría un impulso a la contratación porque se intenta que el alumno, una vez finalizados sus estudios, pase a formar parte de la plantilla laboral de la empresa donde se formó. Es un proyecto experimental del que esperamos en un futuro no muy lejano se ofrezcan datos positivos, sobre todo en este último aspecto, en el de la contratación de estos jóvenes, uno de los colectivos más castigados en nuestro país por el paro. Mercedes Manzanares Tajuelo, directora del Instituto Clara del Rey de Madrid, y Amadeo Mora Rioja, jefe de estudios adjunto del mismo centro, nos han contado todos los pormenores de cómo marcha este proyecto. Ha moderado la charla el profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Pablo Ruiz Pérez, al que agradecemos